Yo voy a empezar con una anécdota personal para ver, digamos, cómo empezó mi interés por todo esto, ¿no? La hija de un amigo mío, el doctor Esteban, en un momento cuando cursaba en el año 82, 83, en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Medicina, le enseñaron toda la doctrina del evolucionismo y me dijo que yo qué opinaba de eso. En ese momento los dos éramos creyentes, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y yo dije que a mí hacía olfato puro por lo que contaban, no me parecía una cosa creíble. Y de todas maneras, entonces fue a raíz de eso que se despertó mi interés. Y entonces yo lo que voy a plantear acá, sobre todo, el tema es vastísimo. Para el que esté muy interesado en el tema, yo después en todo caso se los digo ahora cuál es mi casilla de correo y estoy a vuestra entera disposición para ampliar toda la información, para justificarla y demás. Porque, por ejemplo, yo di un curso en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias de la Salud y demás, el curso está grabado, ese lo pueden ver, que es pura y exclusivamente un análisis científico de la teoría de la evolución, dura como 3 horas y media, 4, y yo voy a tener que tratar de resumir eso y hablar de otras cosas. Pero bueno, a raíz de eso empecé a leer, y un día hay una revista médica, que acá nosotros los médicos saben cuál es, que es el New England Journal of Medicine, que prácticamente es el órgano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, una de las revistas médicas más prestigiosas, ¿no?, que hay, que se escriben artículos importantes sobre el tema. Bueno, la cuestión es que cuando empiezo con esto, no aparece un artículo que dice que, una mala traducción del inglés, dice que la presencia del esbozo de una cola en un bebé recién nacido nos pone frente al claro ejemplo, o es un claro ejemplo de la teoría de la evolución. En la foto aparece una cola de un bebé, ¿no es cierto? Y al costado de la línea media, es decir, fuera del lugar donde termina la columna vertebral, ¿no es cierto?, aparece como una especie de gusano o un tejido bastante diferente del resto, de unos 3 centímetros de largo, 1 centímetro de ancho y relativamente grueso, al costado, ¿no? Sin ninguna comunicación. Entonces ellos hacen un análisis de esto, dicen que bárbaro, nació así, y entonces dicen esto es un testimonio de la evolución, porque hay una cepa de ratones, ¿no es cierto?, que son unos mutantes que precisamente tienen un apéndice caudal semejante a y fuera de la línea media, sin comunicado, nada por el estilo. Bueno, yo dije si esta es un análisis científico de la realidad, es un disparate absoluto, porque además el apéndice no tenía nada que ver con la estructura de la cola, no tenía hueso, no tenía cartílago, no tenía nada de los elementos que se ven normalmente en la cola, y es extrapolar una cosa que no se sabía qué es. Cuando se lo operó se vio que era un fibroma, lo que sería un fibroma longitudinal. Uno no puede entender la extrapolación que hace esta gente de la teoría de la evolución en una de las mejores revistas médicas, tal vez una de las más altas nivel y de nivel científico. Dije, si esto es realmente un análisis científico de un hecho observable para sostener la teoría de la evolución, bueno, esto realmente no tiene ningún sostén. Yo personalmente, cuando empiezo la charla esta, siempre hago una cita que hace Etienne Gilson en su libro, que yo recomiendo muy especialmente, de Aristóteles a Darwin y vuelta, y cita a un francés que define lo que para mí ha sido y es aún en parte el evolucionismo. Es una impostura, y define la impostura como demostrado científicamente, ¿no es cierto?, un hecho o una teoría a gente que no sabe lo que es una demostración científica.
Porque acá esto es importante para analizar lo que vamos a ver. Una demostración científica en las ciencias fácticas, racionales, experimentales, etcétera, etcétera, tiene que cumplir 3 criterios. Si no, no es válido. Tiene que ser un hecho observable. Tiene que ser reproducible y, si es posible, tiene que ser pasible de un análisis matemático de la misma. Y la teoría del evolucionismo neodarwiniana no cumple ninguno de estos 3 preceptos. ¿Por qué? Porque primero, jamás nadie observó un hecho evolutivo. Lo que nosotros observamos y que muchas veces la gente confunde, e incluso lo confunden a veces paleontólogos y biólogos, es la macroevolución y la microevolución. Lo que sí se observa es la microevolución, que es que un organismo de una especie definida adquiera una propiedad o un rasgo, ¿me entiende?, que no modifica para nada sus características fundamentales y que no tiene... Es el ejemplo más claro de esto, es la resistencia bacteriana a los antibióticos, es decir, cuando una bacteria se ve sometida varias veces a un mismo antibiótico, desarrolla un mecanismo de adaptación. Entonces, lo que normalmente muchas veces, el ejemplo claro de esto es una de las cosas que es uno de los iconos de la teoría darwiniana, que son los famosos pájaros de las islas de las Galápagos, que en realidad... todo esto llevaría muchísimo tiempo, yo no creo pero acepten que en realidad lo que se describe como cambio de especie en los pájaros, ¿no es cierto?, de las islas estas de los Galápagos, son cambios adaptativos a las variaciones climáticas que le modifican, ¿no es cierto?, su mecanismo alimentario. Entonces, cuando vienen los tiempos de las grandes lluvias, crecen con picos muy grandes y y después vuelven a retroceden, es decir, uno dice, bueno, adquirieron un equipo más largo, pueden comer mejor, más cosas, etcétera, pero no, después que cambia el clima, la especie vuelve, ¿no es cierto?, a los picos cortos. Bueno, y con esto, además, después vamos a ver otra cosa más de esto, porque entonces ningún hecho observable, ni en la zoología observable directamente, ni en la biología, ni en los animales, ni en las experiencias de laboratorio, ni nadie por el estilo ha podido reproducir un mecanismo, el cambio de especie, porque eso es lo importante, porque lo que acabamos de describir es lo que se llama microevolución, que son cambios adaptativos, y además modificaciones. Por ejemplo, otro ejemplo típico es cualquier animal, los perros, por ejemplo. Existen, no sé, 30 razas de perros, pero la especie perro es una. Esto nos llevaría hacia acá, muy interesante en la filosofía, esto plantea el famoso problema de las universales, ¿no? Es decir, yo personalmente creo precisamente en los universales y además si no creyera en ellos, probablemente mi vida se hubiera sido diferente, porque entonces, primero, jamás nadie ha podido observar un hecho evolutivo. La segunda, ni en animales de laboratorio creados en aislamiento y demás, nadie ha podido observar un hecho, ni en las experiencias de laboratorio, no se ha podido reproducir el fenómeno de la vida. Yo les recomiendo especialmente sobre el origen de la vida, que es uno de los temas claves en todo esto. Tiene una serie de conferencias impresionantes en YouTube, y es un hombre, ¿puedo escribir ahí? ¿Hay algo que se puede escribir o no? Bueno, este señor se llama James Tour, T-O-U-R, James Tour, que es el mayor experto mundial en todo lo que es la nanotecnología, ¿no es cierto? Ustedes no saben, bueno, ese hombre les va a mostrar a ustedes realmente cómo
no hay absolutamente nada que explique el origen de la vida y tampoco que nadie ha observado jamás un cambio evolutivo. De manera que nosotros en general, o digamos las ciencias que estudia la paleontología, digamos, pasa a ser una ciencia conjetural. Es decir, pasa a ser lo mismo que la batalla de Waterloo, ¿me entiende? O es la historia o la ciencia del estudio de las ruinas, equiparando las ruinas a los restos fósiles y demás, pero jamás nadie, es una ciencia histórica, es conjetural. Yo no puedo tener sentencia, yo no puedo, y por lo tanto, y otra cosa que es muy importante, que no cumple con el criterio de ser reproducible, porque yo no puedo reproducir la batalla de Waterloo o cualquier otro hecho histórico. Entonces se basan en conjeturas. Esa es realmente en lo que hace el evolucionismo, porque el evolucionismo, para demostrar eso, ¿qué hace? Y ahora vamos a ver. Hace primero una investigación paleontológica de todo lo que es el registro fósil, que vendría a ser como que yo, para definir las características de la cultura del mundo greco-romano, ¿cierto?, recorriera todos los restos arqueológicos que hay y en base a eso edificar una determinada visión de esta cultura. Y esto es lo mismo que se hace con el estudio del registro fósil. ¿Me entiende? O sea que, pero el registro fósil, volvemos, es como estudiar las ruinas de Cartago. No sé si me explico. O sea que eso, para que tengan en cuenta, de manera que no es un hecho observable, no es reproducible y por otro lado es difícil de ser sometidos sus resultados a un análisis matemático de la misma. Si bien vamos a ver que esto tiene su importancia, lo del análisis matemático. Bueno, entonces, ahora fíjense otra cosa, uno cuando empieza a hablar de algún tema de este tipo, lo primero que tiene que definir son las características del objeto, digamos, o de lo que uno va a analizar. No es lo mismo que yo quiera analizar desde un punto de vista científico, racional, empírico, fáctico, ¿no es cierto?, un motor, que si quiero estudiar desde ese punto de vista un elemento químico, una reacción química. Es decir, uno tiene que adecuar los métodos de acuerdo al tema que va a estudiar, ¿no? Bueno, entonces esto es una cosa importante, porque para que vean ustedes que hay cosas que no son aplicables, digamos, al estudio de los fósiles, ¿no? Ahora, cuando uno estudia, dejando de lado la cosa, cuando uno estudia el objeto, que son los seres vivos, primero nadie sabe de dónde viene la vida. Todo lo que se llama el capítulo de la abiogénesis, es decir, que la vida no proviene de la vida, sino que se debe a fenómenos no biológicos, no vitales, esa teoría, que es la que impera entre todo el mundo ateo y la mayoría de los científicos, no hay manera de explicarla, es absolutamente imposible. Y por otro lado, nunca se ha podido reproducir la vida en el laboratorio, nadie ha podido crear vida. Lo más que se ha llegado a hacer es a llegar a producir algún elemento químico, etcétera, que tienen los seres vivos. Y entonces dicen, ven, esto implica que así fue como se creó. Bueno, ustedes no se imaginan los disparates que se dicen cuando se habla sobre este tema. Por eso les recomiendo especialmente a este señor James Tour, que además los va a introducir los va a introducir en un mundo que se viene, que es el de toda la nanotecnología y demás. Muy bien, entonces, nadie ha podido, y por lo tanto los resultados son muy difíciles de analizar desde el punto de vista matemático. Pero sí, lo que es posible es analizar el pensamiento y las conclusiones
que sacan del análisis de los fósiles y de los organismos vivos en un laboratorio las conclusiones que que hacen los biólogos, ¿no es cierto?, sobre el tema. Entonces, ahí sí ya es posible hacer un análisis matemático de las cosas. Entonces yo les voy a poner un ejemplo de esto que es importante. Ustedes saben que una de las bases de la teoría de la evolución es que, bueno, todo el mundo es producto del azar, ¿no es cierto? No hay un ente ordenador, no hay nada, es decir, del caos primario, ¿no? Sale el orden que nosotros vemos en tantas estructuras del cosmos. Ahora, hay un famoso filósofo y pensador contemporáneo, ahora creo que murió, Ilya Prigogine, que tiene la famosa teoría del caos. Lástima que yo no tengo la diapositiva, en la que él declara, donde él dice clara y llanamente que ninguno de los elementos de su teoría del caos son aplicables a los seres biológicos. Es decir, que los seres biológicos no se tienen la menor idea de cómo se produjeron. No, es un tema, diría, prácticamente cerrado. Y después vamos a volver a esto. Y después otra cosa que es interesante, que cuando uno estudia un ser vivo, las dos características fundamentales, y esto está basado en un libro escrito por un ateo que era marxista, que fue miembro del Partido Comunista, que lo echaron y que fue premio Nobel de Medicina, que es Jacques Monod, que como biólogo, como investigador, como dijera un francés, chapeau, ¿no? Una maravilla. Pero escribió ese libro famoso, El azar y la necesidad. Pero es interesante porque el libro en realidad define qué características tienen los seres vivos. Los seres vivos las define él, es unas características fundamentales que tienen, es primero la capacidad de autorreproducirse. Es decir, que él mismo se fabrica a su descendencia, sin ningún elemento del exterior, sin ninguna fuerza del exterior. Es decir, la otra cosa es que tiende a transmitir la información de sus características fundamentales a la generación siguiente casi sin variaciones. Y que por otro lado, de manera que el ser vivo, una de las características que y además la otra cosa es que observado con claridad a lo largo de la vida que tiene ese ser vivo, uno tiene toda la imagen de que está cumpliendo con un proyecto, ¿no es cierto?, que está programado para hacer determinadas cosas, qué sé yo, suponamente el pez pareciera estar programado para nadar, ¿no es cierto?, algunas bacterias flageladas están programadas para moverse con un flagelo al cual vamos a volver. Es decir, que uno se encuentra que los seres vivos tienen una teleonomía, están fabricados para llevar a cabo una determinada acción, que la capacidad que tienen de de autorreproducirse y que además esa reproducción, ¿no es cierto?, se transmite a la generación siguiente casi sin variaciones. Entonces ya empezamos con un problema serio, porque esto significa que el análisis del objeto que nosotros vamos a estudiar se caracteriza por el fijismo, ¿me entiende?, y la transmisión de manera que el ser vivo tiende a permanecer permanentemente en su especie y toda la generación sigue salvo la cosa. Es decir, eso es lo que se llama el fijismo, ¿no es cierto? Es decir, entonces, en realidad, y a su vez la característica, como les decía, de que parece estar desarrollándose un proyecto. Entonces, en realidad, la teoría de la evolución contradice las características fundamentales que uno observa en el ser vivo. Y entonces ellos le explican
¿mediante qué? Y mediante que dice que aparece a lo largo de los millones de años, qué sé yo, errores en el código genético, es decir, errores en la información que tiene la célula, que es lo que se llaman las mutaciones. Entonces dice que esas mutaciones, ¿no es cierto?, a lo largo de millones de años y demás, fueron progresivamente dando lugar a la aparición de los seres vivos y de las diferentes especies. Realmente la teoría es insostenible. Ya yo pensé que voy a citar no autoridades científicas, sino autoridades teológicas, pero que es famoso, San Antonio el Grande, el famoso santo de la Iglesia, decía que la materia no se ordena sin la acción de una causa inteligente. Fíjense ustedes, estamos hablando del año 300. Y más o menos lo mismo opinaba San Basilio de Cesarea en sus libros, en sus comentarios sobre el Génesis. Es decir, es absolutamente imposible entender que el azar, y sobre todo que las mutaciones tienen las siguientes características. Primero, son muy raras. Son muy poco frecuentes, es decir, porque eso implica que mutaciones cuando se cambia, ¿no es cierto?, la información genética transmisible a través de modificaciones fundamentalmente del ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Es decir, son rarísimas y además todas las que se conocen son perjudiciales. Y si las mutaciones se producen en la primera parte del desarrollo de un ser vivo, en general son letales, mueren antes de siquiera de nacer. De manera que las mutaciones hacen esto. Y además no hay lugar. Entonces, todo esto, cuando aparece la teoría de la evolución, despierta, mucha gente se entra a preguntar si la teoría de las mutaciones puede explicar el coso y entonces hay un simposio en Suiza, en Lugano, en la década del 80, presidido por otro premio Nobel de Medicina, un gran biólogo, ¿no es cierto?, y un gran experto en matemática que se llamaba Peter Midward, y les dice, hacen todo un simposio en Lugano de matemáticos y biólogos y llegan a la conclusión de que por favor modifiquen la teoría porque esto desde el punto de vista de matemático no cierra ni por las tapas. Esto se va a confirmar mucho después en otros simposios y demás, que realmente la teoría de la evolución, un análisis matemático de la misma, es insostenible. Entonces, después de esto que dijo de Peter Midward, se hace un análisis de la probabilidad, ¿no es cierto?, que tiene de que esto suceda por azar, la aparición de los seres vivos y de la modificación, analizada a lo largo de la edad del universo, porque todo esto llevaría un cierto tiempo, y entonces el problema que se les planteó fue que cuando uno lo analiza matemáticamente y aplicando las leyes del azar y de la ley de probabilidades, que es lo que le resaltaron muchas veces a los evolucionistas, que el azar tiene sus reglas, es decir, que es todo lo que es el cálculo de probabilidades y demás. Bueno, yo lo voy a abreviar, es larguísimo. Al que le interese el tema, yo tengo 2 artículos muy buenos con un análisis matemático preciso, ¿no?, del tema. Ustedes tomen nota, por favor, de mi casilla de correo a los que le interese seguir ampliando el tema, porque tengo mucha bibliografía. Es hjbolo con b larga @gmail.com. Tengo bastante material para mandarle, ¿no?, y demás, y inclusive para contestarle algunas preguntas que hoy no les pueda contestar o algo que haya quedado flotando. De manera que realmente están, por ejemplo, para darles una idea nomás, la posibilidad que el azar dé lugar a la proteína fundamental de los glóbulos rojos de la sangre, la hemoglobina, ¿no es cierto?, con las características que tiene, que eso se dé por azar, se daría una vez en
10 a la 460. Yo me gustaría que un día, ¿me entienden?, mientras no tienen nada que hacer, escribieran el número 10 a la 460. Pero no hay ninguno. Y no digamos nada cuando uno habla, esto es la proteína, cuando esto uno lo traslada a los organismos, a decir que además por azar y por esto y del otro, se combinen espontáneamente diferentes estructuras y formen órganos y organismos, y qué sé yo, la posibilidad de que esto se deba basar aún en las células más elementales, no se asombren, es de 1 a la 100.000. ¿Me entiende? Es inescribible el número ese, y solo es manejable a través de una computadora. ¿Por qué? Porque realmente, ¿me entiende? Porque acá viene otra cosa que es interesante de analizar. Los seres vivos, todos los seres vivos en sus estructuras, tienen, esto es relativamente novedoso, transmiten un mensaje, de manera que contienen una información. Es decir, supóngase, los ácidos nucleicos, el cromosoma Y, transmite el mensaje al resto del organismo de la sexualidad masculina. Tómenlo con ese criterio. Es decir, todos el organismo vivo manejan un idioma, es un gran libro, ¿me entiende? Escrito con un código especial, que son las proteínas, las estructuras de las proteínas, las estructuras, etc. Es decir, que si uno le aplica las teorías de la información, calculan que la información, es decir, a ver si logramos traer. El ADN tiene que producir, que la célula produzca azúcar. Entonces agarra y, como ella tiene la información necesaria para producir eso, se la manda a la fábrica de azúcar que hay en una célula que sintetiza azúcar. ¿Se entiende más o menos? Bueno, muy bien. Cada uno de esos procesos es altamente, los elementos químicos que intervienen son altamente específicos. Es más o menos lo mismo que dar números de teléfono. Que ustedes, yo quiero hablar con Susana, ¿no es cierto? Y Susana tiene un número de teléfono larguísimo, qué sé yo, y que yo ubique ese número de teléfono por azar. Las posibilidades son infinitas, son una cosa que no caben en la cabeza. Entonces dicen que eso es lo que en estadística se conoce como hipótesis cero. Es decir, si usted tiene una hipótesis que el análisis matemático le demuestra que es prácticamente imposible, eso es una hipótesis cero, y hay una definición que dice que eso es ya una insanía, porque realmente, fíjense ustedes que estamos hablando es inimaginable la cantidad de información que tiene el ser humano incluido en su estructura química y en su funcionamiento. ¿Me entienden? Es realmente es apabullante. Hay alguien que dice que si uno cuantifica cibernéticamente la cantidad de información específica, además, porque si no es específica no actúa, ¿me entiende? Del organismo humano se va a millones realmente, etcétera. O sea que las mutaciones, el azar y todo lo demás no resisten ningún análisis lógico sostenible. O sea que es una conjetura totalmente inimaginable. Otra cosa que falló totalmente en la teoría de la evolución, lo que la contradice y la contradice hasta el día de hoy, es el registro fósil.
porque es como yo les digo lo mismo, es decir, voy a estudiar yo la civilización grecorromana y voy a estudiar las ruinas de la civilización grecorromana, ¿no es cierto? Yo voy con la teoría de que primero encuentro chozas y después encuentro cabañas y después en otro siglo encuentro catedrales y qué sé yo, y entonces que yo voy encontrando para un mismo elemento una sucesión de cosas. Bueno, eso en los seres vivos no hay absolutamente ningún estudio paleontológico serio que demuestre que hay un ancestro común y que a su vez nosotros descendemos del mono, póngale, o que las ballenas cambiaron de especie, es decir, no existe, porque hay una cosa muy sorprendente que es la llamada, yo no puedo entrar muy a fondo en esto porque es largo, que es la llamada explosión del Cambriano, que demuestra la aparición de una cantidad de géneros y filas de animales y de vegetales, etcétera, etcétera, sin ningún antecedente previo, ¿me entiendes? Sin nada semejante previo. Y encima con un agravante, ¿no es cierto? Que se encontraron registros fósiles más recientes, ¿no es cierto? Recientes, anteriores, digamos, a la época actual. En el registro fósil se encontraron, ¿me entienden? Estructuras que parecieran ser la culminación de un proceso evolutivo anterior y que se han degradado. Es decir, que es más frecuente que una especie se degrade a lo largo del paso del tiempo que haya verdaderamente una evolución. Y después lo que es muy interesante es que no existe ninguna relación entre la cantidad de información genética que posee cualquier organismo vivo, ¿no es cierto?, y sus características como ser vivo más evolucionado, es decir, que en vez de ser una mariposa pasó a ser un pájaro, supongo que sí. Bueno, no hay correlación entre la capacidad funcional y la complejidad de un ser vivo y su cantidad de información genética. No hay una correlación matemática, de manera que tampoco hay posibilidades de que se hayan agregado genes al proceso. El problema es que además Además, entre medio de todo esto ha habido una cosa que es increíble, que son las mentiras y las trampas que las sigue habiendo aún hasta el día de hoy. Hay hechos famosos, como el famoso hombre de Piltdown, ¿no?, que sería el antecesor del hombre que estuvo en el Museo Británico hasta el año 1954, y resulta que había sido un fósil prácticamente fabricado. Fueron y encontraron dientes humanos que un dentista había limado, encontraron que en realidad los huesos pertenecían a una especie de mamut que había en la zona, etcétera, etcétera, que fue un fraude famoso. Si quieren, búsquenlo, se llama El hombre de Piltdown. No, que entre paréntesis, en ese caso en especial estuvo Teilhard de Chardin, ¿no? Y al igual, otro hecho misterioso con respecto al registro fósil y las trampas que se han hecho es el famoso hombre de Pekín, que también se concebía como un intermedio entre el hombre y el mono, ¿no? Y nunca nadie le sacó fotografía, había solo dibujos, ¿no es cierto? Y se embarcó. Nunca llegó a ser estudiado porque los que tenían los fósiles los mataron. Como se declara la Segunda Guerra Mundial, ellos están en Japón, tienen miedo de que se destruya, que se lo roben, esto y el otro, la deciden mandar a Occidente, a Estados Unidos. Y ahí en el camino aparentemente desapareció.
Y algunos dicen que se hundió el barco, otros dicen que lo que pasa es que cuando llegaron y vieron lo que era, ¿no es cierto?, en la ciudad de San Francisco, los tiraron porque decían que sostener en base a eso la teoría de la evolución era un absurdo total, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Desgraciadamente, las mentiras en la ciencia son extremadamente frecuentes, ¿no es cierto? Y eso pasa a nosotros no solo en el evolucionismo, sino, por ejemplo, en medicina, pero bueno, no es el tema que nos atañe en este momento. En el año 1986 se reunió un grupo convocado por la Universidad de Chicago, ¿no es cierto?, de paleontólogos, químicos, biólogos, zoólogos, es decir, de todos aquellos que pueden estar vinculados al evolucionismo, ¿no? Y entonces la conclusión de ellos fue directa y exclusivamente que no había el registro fósil conocido hasta ese momento no avalaba de ninguna manera la teoría de la evolución, y que en cambio sostenía la teoría del éxtasis, el fijismo, que dijimos que era una de las características de los seres vivos. Ojo que yo les estoy hablando de un congreso científico, fue publicado las conclusiones en la revista Science, o sea que no estamos hablando de que esto se inventó. Lo increíble es que esa información prácticamente no circuló. Pero esa información era tan seria la información al respecto que llevó a que uno de los más grandes antropólogos de Harvard, Stephen Gould, llegara a la conclusión de que la teoría de la evolución había que modificarla, porque no era sostenible según el registro fósil. Y entonces él creó lo que se llama la evolución por saltos, que es una contradicción en los términos. Porque lo que caracteriza algo, una cosa es que algo se transforme y otra cosa es que algo evolucione. Si algo evoluciona es lento y gradual. Bueno, eso no existe. Lo que hay, etcétera, etcétera. Pero esto estamos hablando del registro fósil. Pero además, la complejidad que tiene un ser vivo. El ser vivo más primitivo que se conoce, que se ha podido ver, estudiar, que inclusive están los fósiles, son los llamados organismos procariotas. Eso quiere decir, la célula normalmente que nosotros conocemos, tiene un núcleo, es decir, tiene una bolita dentro que es el núcleo. Bueno, las células procariotas son las más primitivas, según parece, esas no tienen la bolita dentro. El material genético y de información, el ácido desoxirribonucleico y demás, nada en el plasma. Pero la célula más primitiva que ustedes estudien, yo el símil que le he encontrado que más le explica es el de un país. El de un país. Usted agarra, entonces ahora, con las diferencias, porque los países son diferentes, producen diferentes cosas, tienen diferentes paisajes, tienen bueno, en fin, todo esto. Y la célula en su interior es un país, tiene una fábrica, tiene una central hidroeléctrica, tiene una central de riego, tiene rutas, caminos, porque le voy a explicar. Cuando la célula recibe la orden, ¿cómo recibe la orden? La recibe a través de una hormona para la cual él ya tiene un receptor específico que activa todo su mecanismo de producción de una determinada sustancia. Por ejemplo, eso pasa con el páncreas, ¿no es cierto?, que ante determinada señal que ella recibe, produce la insulina, que tiene que ser extremadamente específica y demás. Entre paréntesis le digo, hablando en contra de las mutaciones, que la célula posee 24 mecanismos diferentes para corregir los errores en la transmisión a su descendencia. O sea, que para que se le escape es difícil. Bueno, recibe la orden de producir eso, activa, ¿no es cierto?, entonces le envía a la célula un mensaje de alta especificidad en el que le dice, mira, la insulina se fabrica de esta manera. Y entonces va, la célula, eso lo recibe la fábrica, que son los famosos ribosomas,
¿no?, que es donde se sintetizan las proteínas y las cosas, etcétera, etcétera, recibe un mensaje que además vuelve otra vez a insistir entre lo específico, lo exacto que tiene que ser para que funcione bien todo este mecanismo. Y la célula produce así la insulina. Ahora, ahí empezamos con otra cosa. Ustedes no saben todo, es decir, cualquier proceso químico implica un consumo de energía. ¿De dónde sacan la energía los seres vivos? De las plantas. ¿Y las plantas de dónde la sacan? Las plantas la sacan de la energía solar. Y nosotros consumimos los vegetales, que se hace la glucosa y todo lo demás, la degradamos y esa es nuestra fuente de energía. Es decir, de alguna manera nosotros somos el parásito de las plantas, porque ellas son, a través de la clorofila, que daría para una hora explicar lo que se conoce como fotosíntesis. Es decir, que la célula además tiene una central hidroeléctrica o eléctrica que produce electricidad, tiene fuerza de electricidad y además de eso la almacena. Tiene moléculas que son el ATP y el ADP donde se almacena esa energía. Ahora, ustedes pueden imaginar que eso pueda ser fruto del azar. Es decir, es una cosa absolutamente impensable. Eso es un organismo, ¿no es cierto? Una célula. Ustedes no saben cómo la cosa se complica cuando uno en vez de un organismo tiene que tener en vez de tener una célula unicelular, ustedes van a tener un organismo multicelular como puede ser una planta, un perro, un pájaro, sí, cualquiera de los seres que son complejos. Bueno, ahí empieza un problema que ya se empieza a plantear de la siguiente manera. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Todos estos procesos exigen que la célula se diferencia, es decir, la célula del hígado es totalmente diferente a la célula del corazón, tiene propiedades, etcétera, etcétera. Ahora, acá viene la siguiente pregunta. ¿Qué hace que una célula... Nosotros nacemos, ¿no es cierto?, del espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer fecundado. Eso constituye de entrada una única célula. Y de ahí esa célula venimos todos, viene todo nuestro organismo. Siempre, de manera que el código genético, la información que contiene el núcleo, es exactamente la misma desde el momento de la fecundación hasta la muerte del hombre y aún, como ustedes ven, se puede investigar en los restos fósiles. Macanudo, entonces es una pregunta simple que, aunque parezca mentira, pocos se plantearon hasta hace 15 años. Yo tengo una célula, de manera que esa célula es pluripotencial, es decir, en potencia es capaz, ¿me entienden?, de transformarse en músculo cardíaco, en cerebro, en intestino, etcétera, etcétera. Macanudo. ¿Y qué hace que esa célula, una célula indiferenciada, se transforme, por ejemplo, en músculo? Bueno, es uno de los misterios más grandes que hay. Hasta el día de hoy no se ha podido ni siquiera imaginar los mecanismos, pero depende, vamos a hablar del ser humano, depende del lugar en el embrión donde la célula se disponga. ¿Me entienden? Es decir,
¿Por qué? Porque dicen que en el embrión se van formando, y el embrión es también heredero de la placenta y todo lo demás, provienen del óvulo fecundado, las últimas. Pero tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de modificar esa célula, llevarla a una maduración que le permita fabricar músculo cardíaco, es decir, el lugar donde se ubique. Entonces han inventado una entelequia que se llaman los campos morfogénicos, es decir, que así como hay un campo electromagnético, o qué sé yo, le mandan una determinada información a la célula, volvemos otra vez al problema, y la transforman en una célula diferenciada. Y acá todo esto es un misterio, no es debido a elementos químicos, y después que fíjense a esto, además, porque también hay una cosa que es muy clara, que les va a ejemplificar esto, que es muy visible para ustedes en cualquiera que tenga un pedazo de jardín o de campo, que es la mariposa. La mariposa nace como una especie de gusanito pegado a una hoja, luego se hace como un cartucho, que es la crisálida, ¿no es cierto?, que es dura, que esa la rompe en un determinado momento, ella misma la rompe y de ahí sale la mariposa. Ahora ustedes se dan cuenta de la diferencia que hay entre el gusanito, la célula que está arriba de una hojita, y la mariposa. El código genético que condiciona, si ustedes lo analizan en el gusanito que está en la hoja verde y maduro y en la mariposa, es el mismo. Es decir, que uno con el mismo código genético, de acuerdo a los estímulos y a las cosas que reciba la célula pluripotencial, puede transformarse y dar lugar a estructuras totalmente diferentes. ¿Me entienden? Ustedes tienen que entender que el ADN es como, digamos, el galpón de materiales o el lugar donde tenemos depositados una cantidad de elementos que podemos utilizar con diferentes fines, y que la célula medio tiene como un campo industrial. Usted a la célula le dice fabrica esto, fabrica aquello, etcétera, etcétera, y ella tiene los elementos para hacer esto. Pero fíjense, hay un experimento que desgraciadamente no se ha reproducido, que es muy importante. Hay un biólogo que tomó la célula totalmente indiferenciada del ratón, del topo, que es un ratón ciego, ¿no es cierto?, que vive bajo tierra, y la puso en el lugar del embrión de la mosca de la fruta, donde madura el embrión, en el lugar ese, y apareció el ojo de la mosca, con el código genético del topo. Ese no es reproducible, pero les da una idea a ustedes de que realmente la transformación del código genético no es lo que lo condiciona. Ahora han aparecido, y no tendría que meter en... Bueno, además, voy a tratar de abreviar un poco. Además, hay cosas, si ustedes ven lo que puede fabricar una célula, supera la imaginación. Por ejemplo, tomamos una de las células que tiene una antigüedad de 400 millones de años, que son los organismos flagelados, esos que tienen una colita que se mueve. El espermatozoide, por ejemplo, humano, es un organismo flagelado, es decir, 400 años. El flagelo, no confundir con las vellosidades o las cilias. El flagelo, la colita que se mueve y qué sé yo, es exactamente un motor rotatorio como el del motor de usted a bordo de una lancha. Lo que pasa es que el sistema con el que trabaja, ¿me entiende?, son modificaciones de las cargas eléctricas superficiales de la célula de acuerdo a los procesos de activación y todo. Si alguien me puede decir que eso puede ser fruto del azar, está totalmente loco.
¿no es cierto? Son las llamadas estructuras intrínsecamente complejas. Es decir, es lo mismo. Usted dice, bueno, hay un cambio gradual. Usted, el dueño de un taller, puede decir, yo me voy a fabricar un auto, entonces compro un cigüeñal, después otro día agarra, va y compra un bloque, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué le serviría a él almacenar cigüeñales y demás cosas si no tiene cómo ensamblarlos? Y además todos tienen que estar perfectamente ajustados el uno con el otro, y para hacer la idea del motor, la selección natural no va a entender que el bloque del motor va a servir para algo. Sería tan inteligente como el que no tiene. Es decir, la aparición de lo que se llaman estructuras intrínsecamente complejas, que no son una proteína o una cosa, sino son organismos, son cosas. Fíjense ustedes, por ejemplo, la complejidad de cualquier órgano del ser humano. Y a esto súmenle, que es otro de los temas realmente increíbles, es que estas estructuras intrínsecamente complejas a nivel bioquímico pasa exactamente lo mismo que lo que pasa a nivel macroscópico, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno piensa que se haya generado por azar el mecanismo de la coagulación, yo había traído una diapositiva para que vieran la cantidad de reacciones, y todas esas reacciones requieren proteínas sumamente específicas, porque usted le altera un aminoácido a uno de los factores de la coagulación y puede producirle o trombosis o hemorragia, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, realmente uno en base a todo esto, uno puede decir que la teoría de la evolución, y aún la neodarwiniana, no se sostiene por ningún costado, ¿no? Hay, aparte de químico que no le van a dar nunca el premio Nobel porque además es muy religioso, entonces, que fue lo que le pasó a Jérôme Lejeune, que hace poco se celebró el aniversario de su muerte, que fue el que descubrió la alteración cromosómica de una leucemia y demás. No le dieron nunca el premio Nobel porque era un católico ferviente y, en fin, eso es. Pero realmente la teoría neodarwiniana de la evolución no se sostiene por ningún costado. Yo no... y después yo creo que hay otro concepto aparte de la explosión del cambiano, la complejidad intrínseca, etcétera, de que la mayoría de las mutaciones son perjudiciales, que uno con un mismo código genético puede elaborar, porque el código genético actúa, ya lo digo, como un parque industrial. Usted tiene todo lo necesario para mandar la información para producir puertas, ventanas, tractores, etcétera, etcétera. Realmente no hay manera de explicar la aparición de nuevos órganos y la especificidad. Por eso hay un libro muy bueno de un señor que fue presidente de la Sociedad Internacional de Genética, italiano, Giuseppe Sermonti, que estuvo en la Argentina. El último libro que publicó hablando del código genético se llama ¿Por qué la mosca no es un caballo? ¿No? Y dice que no sabemos por qué. Porque realmente, y el otro libro que también vale la pena leer para ver, digamos, lo que es la información, la maduración, es nada menos que el que presidió el comité que descifró el código genético del hombre, que es James Collins, que recibió, bueno, el libro que habla ya con el título y se explican todo, cómo habla Dios, ¿no? Es decir, y en el fondo realmente una lectura honesta de la realidad de los seres vivos a todos los niveles sostiene la presencia de un ser trascendente. Y yo, eso es una cosa que pregunto, a mí me parece que yo soy bastante burro en historia, conozco muy poco, no sé, pero yo no sé si ustedes conocen alguna civilización que se haya sostenido sin querer
en nada trascendente, porque aún las sociedades más primitivas, esta es la primera vez en que realmente se niega la existencia de un ser trascendente, y en la teoría de la evolución de Darwin ha sido la causa y sigue siendo una de las principales causas por las que la gente pierde la fe en la trascendencia. Y ustedes, como ven, esto es que tiene tal poder de destructor del espíritu, es producto de una impostura, de mostrarle a la gente cosas demostradas pseudocientíficamente a gente que no sabe. Por eso cuando ustedes lean en el diario está demostrado científicamente que tal cosa es tal cosa, buena sed de risa, porque hay que ver, aparte de que los científicos menten de una manera impresionante, ya sea por dinero o por prestigio, yo tengo testimonios muy claros de médicos famosos, de dos médicos muy importantes de la Argentina. Uno de ellos fue médico de Ricieri Frondizi, de Amalita Fortabat, etc. Otro que fue el médico personal de Borges, es decir, no le estoy hablando de bolicheros, que tengo testigos directos y testimonios directos de que mentían. Uno de ellos armó un lío bárbaro a nivel internacional porque la institución que lo había avalado para ir a hacer la investigación tuvo que ir a dar explicaciones de por qué este tipo había dibujado los resultados, ¿no? Ya me imaginé, sí, el escándalo. Y el otro, yo lo conozco por espionaje, digamos, porque mi hija se hizo amiga del hijo y trabajó durante un tiempo como secretaria de él. Y bueno, ella fue testigo de una cosa era un trial internacional y había un grupo que recorría los lugares que participaban, de las instituciones que participaban en el ensayo, y auditoriaba cómo iba la experiencia, qué sé yo. Cuando vino acá, vio el informe que había presentado este señor y le dijo, se lo puso arriba de la mesa, le dijo, mire doctor, no, vamos a parar acá. Dice, todo esto que usted dice acá es falso. Esto no puede ser cierto. Pero quédese tranquilo, dice, porque no lo vamos a dar a publicidad. ¿Por qué no lo vamos a dar a publicidad? ¿Y por qué va a ser tan difícil investigarlo? ¿Saben por qué? Porque la mayoría de esos trials internacionales y de todos esos están financiados. Y si se llega a demostrar que usted falsificó los resultados o que los datos son falsos, tiene que devolver el dinero. El escándalo que se le armó al Hospital Mount Sinai de Nueva York cuando falsificó un trabajo sobre injerto de catarata fue impresionante, que pagó hace más de 20 años $700.000, tuvo que devolver. Pero yo les recomiendo al que le interese mucho el tema, yo creo que si Dios y la Biblia, yo no puedo seguir más adelante, porque ustedes no saben la complejidad. Por ejemplo, ustedes no se imaginan la complejidad del sistema que tiene el organismo para regular la temperatura, para que no tengamos más de 37 ni menos de 36. Bueno, no tienen ni idea de lo que es una complejidad tremenda, porque tiene que tener sensores, efectores y todo perfectamente adaptados. Bueno, es algo inimaginable. Yo siempre digo que si yo naufrago en una isla junto con un amigo mío que es evolucionista y vemos dos huellas en la arena, ¿no es cierto? Como decir, un pocito largo, ancho de 3 centímetros, hundido, dijimos, por acá pasa una rueda, por acá pasa un carro, por lo tanto acá hay un hombre. Y mi amigo me dice, no hay un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues no hay un hombre. Y eso es lo que hace el evolucionismo con Dios. Es decir, aunque tenga ante la vista algo hecho acá, no le digo nada si uno en vez de eso encuentra un helicóptero, qué sé yo, va a decir que es producto del azar. Cualquier ser vivo es 10 veces más complejo que un Boeing de última generación. Ahora, sobre el subtítulo de la conferencia, y con esto ya termino, era sobre la ideología de género.
Miren, yo no sé nada de lo que la teoría de género va a reclamar a la teoría de la evolución. Lo único que sé que le reclama es que en general siempre habla de los hombres, porque pone al hombre como cabeza del desarrollo, como cabeza del desarrollo cultural, de la civilización, y la mujer siempre aparece marginada, y se crió esa mentalidad patriarcal de la madre para criar a los hijos y cuidar la casa, y el hombre como cazador o buscador del sostén de su familia. Divulgó ese modelo el evolucionismo, y entonces ellos le reprochan. Eso es lo único que yo encuentro, pero que además, si no, digamos, el estudio de los seres vivos contradice total del hombre y la mujer desde un punto de vista médico-científico y racional. Es insostenible. Es decir, el cambio de sexo es una cosa dantesca, es algo que no tiene color. Lo que pasa es que yo tengo una nieta que cursó psicopedagogía en una universidad pública, y en un momento salió el problema de la teoría de género. Y entonces cuando mi nieta, la que iba al colegio Fasta, donde recibió una formación muy buena, le dijo: pero dígame una cosa, nace un nene con un pene, con un aparatito, que esto, que lo otro. La mujer nace con un tajito, y usted iba a decir, no, pero en realidad las conclusiones que nosotros sacamos de cada cosa que vemos, en realidad las estamos proyectando, de manera que le estamos proyectando sobre la realidad nuestro modelo, y es una ideología, es algo, es decir, porque no tiene ningún correlato con la realidad. Y bueno, pero con una persona así, yo le digo sinceramente, si a mí alguien me viene acá y tiene la teoría constructivista del conocimiento, yo me levanto y me voy, porque es imposible hablar. Es que no hay la más mínima posibilidad, porque niegan la realidad, y después es gracioso, porque la realidad en el género se manifiesta primero. Ahora se han dado cuenta que no pueden competir los transgéneros en los grupos de los que ellos se han transformado, porque la diferencia es notable. ¿Me entienden? Entonces le meten preso a un hombre que se ha transformado en mujer en el pabellón de mujeres de la cárcel, y aparecen 5 violadas, 20 embarazadas. Es decir, pero la realidad yo no sé qué puede el evolucionismo. Lo que puede decir, sí, el evolucionismo desde un punto de vista antropológico justificó la supremacía de algunas razas, ¿no? Y el derecho, en base a la teoría de la selección natural, a la supervivencia de los más aptos y de las razas superiores. Y además yo siempre digo, y con esto termino, que si yo fuera un evolucionista coherente, no hubiera sido médico, porque los médicos somos los que retrasamos el camino evolutivo y perfeccionado. Y es asombroso, pero al que quiera yo le mando la cita textual y textual. Teilhard de Chardin, que era profundamente evolucionista, al final terminó con tesis que justificaban la eugenesia y la eutanasia para favorecer el mecanismo evolutivo. Ahora están por ser el primero. Yo no me quiero meter porque tiene problemas religiosos y cosas, pero para que vean que realmente tuvo una influencia cultural muy importante, y la sigue teniendo, ¿no? Y ha sido la principal. La religión es una de las bases de cada cultura. Ha sido una de las principales enemigas de la religión. ¿Me entiende? Desde el punto de vista político ha producido tenía la mentalidad de la supremacía del hombre blanco y de la infidelidad del resto. Bueno, pero yo, otra cosa que la teoría de género pueda hablar del evolucionismo, no se me ocurrió. Eso medio lo hablamos cuando apareció. Bueno, yo les agradezco la atención, le pido mil disculpas por todo.
los errores. Cuando Teilhard de Chardin publica su libro más importante, El fenómeno humano, ¿no es cierto? El libro es traducido al inglés en Inglaterra porque tiene una cosa muy grande. En ese momento, un gran periodista francés, Charles Revel, que fue fundador, creo, del Observateur, Jean-François Revel, va a Inglaterra y consigue el libro, ¿no es cierto?, traducido al inglés de Teilhard de Chardin. Y a él le pidieron, sabiendo que él le hiciera el prólogo. Peter Middleton es el que les acuerda que les hablé al principio de un primer simposio que hacía un análisis matemático, pese a que él investigaba, casualmente investigaba en el campo de la inmunología, del rechazo de órganos, de trasplantes y demás. Hace un prólogo que lo destruye totalmente desde el punto de vista científico. Y dice que escribe muy bien y que explora poesía. Prácticamente dice que es un farsante. No consiguió nadie que se lo publicara en Francia. Y acá, y eso, la persecución que hay para los que pensamos, a mí no he tenido una ocasión personal, pero para los que pensamos en cosas a nivel internacional, acá hay un hombre que sabe muchísimo desde el punto de vista evolutivo, de la evolución y señor, que se llama Juan Manuel Torres, que es profesor en la Universidad de Mendoza. Es un hombre de nivel internacional. Él ha sido profesor en Lisboa, en la Universidad de Lisboa, en la Universidad de Florida, estuvo en centros de investigación biológica, porque pese a que él es filósofo, se interesó en el curso en Alemania. Cuando empezó a escribir artículos que atacaban el evolucionismo, punto, no le publicaron más nada. Sobre el hombre, me voy a permitir una acotación sobre el hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown no se sabe en realidad, o sea, hay varias teorías sobre quién armó el hombre de Piltdown, pero el hombre de Piltdown no fue en realidad un intento evolucionista para probar la tesis, sino al contrario, fue un intento para destruirla. Y uno de los principales candidatos en el armado del hombre de Piltdown es Arthur Conan Doyle. Doyle era médico, él se forma en una familia católica, pero luego evolucionó más bien hacia el espiritualismo, el espiritismo. Su segunda mujer era medium, etc. Y se había fastidiado justamente con las tesis de un profesor evolucionista, y entonces parece que él fue el que armó, yo por lo menos eso lo recogí en un capítulo de un viejo libro, así uno también se hace un poco de autobombo en esto. Bueno, muchas gracias. No, hablando del nombre de Piltdown, hasta el año 1954 fue expuesto, esos pseudofósiles estaban expuestos en el Museo Británico. Sí. Es decir, para que vean a qué nivel llegó. Creo que se llama Peter Evans, el que le investiga. Y hay uno digamos, el que hizo toda la teoría. Que actuó como abogado del diablo. Bueno, Horacio, muchas gracias. No, por favor, no sé si perdonen mis pregunta. Errores y mis cosas. Querido amigo. Sí, un placer escucharlo. Me felicito por haber asistido a esta charla y que simplemente quería ver si tiene algo de dilucidar. ¿De qué? Dilucidar. Perdone porque yo estoy bastante sordo también. Está bien. El tema es el siguiente. Tengo entendido, sé muy poco del tema, la muy poca diferencia que hay entre el ADN de
todos los seres vivos que hay sobre la Tierra, comparativamente. O sea que es más maravilloso que de lo que usted ha explicado, porque cada ser es diferente del otro a pesar de ser parecidos. Sí, sí. Es decir, somos completamente únicos e irrepetibles. Ahora, ¿sabe cómo lo empiezan a explicar todo eso? Yo no quise entrar en estas profundidades porque existe un fenómeno nuevo que da que hablar, que es la epigénesis, que son modificaciones de organismos, del ADN de organismos vivos que le modifican el código genético, ¿no es cierto? Pero mecanismos de la propia célula, Bueno, cuando se altera ese mecanismo de la epigénesis, por ejemplo, da lugar a una leucemia, que es la leucemia de células peludas, ¿no es cierto? Se llama así, ¿me entiende? Y es todo es la epigénesis. De alguna manera podría llegar a que nos volviéramos a sostener de que hay la posibilidad de heredar caracteres adquiridos, ¿no es cierto? Es decir, porque antes se pensaba que, bueno, puede ser que no sea tan así. Y además, como cada uno de nosotros, además hay otra cosa más, este mecanismo epigenético se puede llegar a modificar el ADN y eso haría la diferencia entre cada uno de nosotros, a pesar de que tenemos el mismo ADN, digamos, en la nariz, los ojos, esto y lo otro, etcétera, etcétera. Ese es uno. ¿Qué epigénesis, algo que está más allá del código genético, nuestro óvulo fue sometido desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto, porque a lo largo de todo eso se pueden ir produciendo epigénesis. Fíjese, además hay elementos hereditarios, por ejemplo, la membrana celular es de una altísima complejidad. Ustedes no tienen ni idea de la complejidad química y funcional que tiene la membrana de la célula. Y entre las cosas que tiene un código genético paralelo al ADN, ¿no es cierto?, basado en vez de las bases químicas purinas y pirimidinas y ácido fólico, en base a los azúcares de la membrana, tiene todo un código genético aparte. Creo que esto es tan maravilloso que es un milagro cada uno de los seres vivientes. Y además tienen, es decir, eso hace que uno realmente la complejidad hoy en día de genética y evolución es impresionante, ¿se da cuenta? Yo acepto charlar porque creo que tenía, por lo menos poco a poco lo voy a ir perdiendo, un nivel aceptable para una charla de divulgación. Pero si yo fuera a dar una charla realmente en serio sobre el tema, no. Hace unos años creo que más o menos me hubiera podido sentar en una mesa internacional. Hoy en día, es decir, porque la complejidad de las cosas es increíble. Cada día me convenzo más que no sabemos nada. Sobre esa de la diferencia, digo porque me tocó hace poco una cosa que he estudiado, digamos, este asunto de la extensión de los derechos, de la idea de sujeto de derecho a los animales no humanos. Y ahí Frans de Waal, que es un holandés, un etólogo holandés, bueno, él establece que la diferencia en el código genético entre el hombre y el chimpancé y los bonobos es mínima, es el 96%. Pero eso evidentemente es un argumento más fuerte a favor de la especificidad humana, la especificidad que surge, digamos, del animal humano, a pesar de que ahí digamos... No, ahí está, el problema es, yo creo que el ADN o lo que se llama el código genético es la disponibilidad
que hay, ¿me entiende? Que yo tengo en el universo de diferentes cosas, ¿no es cierto? Y que cada ser vivo utiliza de esas cosas lo que necesita para su proyecto que le es particular. Ahora, material, qué sé yo, por ejemplo, vamos a hacer la tierra que tienen los ladrillos de tu casa es la misma tierra, ¿me entiendes? Con lo que tiene el de otra casa, ¿no es cierto? O la pared, que o se hace un muro y con uno se hace un ladrillo, el otro utilizan la misma tierra, pero son dos productos diferentes. Es decir, lo que pasa es que sí, digamos, el código genético, ahora, lo que pasa es que cuando uno analiza el código genético, no hay, ahora antes se pensaba que había información ahí que era despreciable, ¿no? Que la llamaban información basura y que no sabían para qué está, no. Hoy en día se sabe perfectamente que cada molécula de ADN, que está del ADN de cada célula, tiene... Cada nucleótido, es decir, cada cosa tiene una función específica. Es decir, es una letra de un código que hace que si se modifica esa letra, se modifica la cosa. No es lo mismo la palabra puta que la palabra punta, y ustedes modifican una N, ¿no?